Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos hablándoles de lo que ha marcado la actualidad internacional, el denominado Liberation Day, que agrava el clima de incertidumbre en todo el mundo. Continuaremos en Argentina, donde la pobreza ha caído en la segunda mitad de 2024. Sin embargo, mientras el gobierno argentino celebra esas cifras, también les hablaremos de la desconfianza en los mercados y de otros focos de tensión abiertos. Nos fijamos en la dura represalia comercial por parte de China a Estados Unidos. Analizamos las relaciones y maniobras militares a gran escala sobre Taiwán por parte de China. En Turquía, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán anuncia el cese de la lucha armada. Más asuntos en Oriente Medio, escalada de tensión entre Israel, Siria y Turquía. Volvemos a hablar de la guerra arancelaria y de cómo está dañando las economías también en el continente africano. Analizamos la guerra mundial comercial de Estados Unidos y la subida de aranceles, y también nos fijamos en la respuesta de la Unión Europea al pulso arancelario de Trump. Comenzamos. El panorama internacional ha estado marcado esta semana por el denominado Liberation Day. Los aranceles recíprocos anunciados por Donald Trump suponen un paso más en la agresiva política comercial adoptada por Washington. A partir de ahora comenzará una fase de negociación en la que Estados Unidos exigirá concesiones al resto de los estados a cambio de moderar las tarifas publicadas. Una etapa muy peligrosa en la que es difícil anticipar hasta dónde podrían llegar las medidas proteccionistas en el caso de que la mayor parte de la comunidad internacional decida imponer medidas similares a las exportaciones norteamericanas. En consecuencia, el Liberation Day ha agravado considerablemente el clima de incertidumbre, dificultando más si cabe la toma de decisiones por parte de las empresas. Por ello, se teme que la inversión sea una de las variables más afectadas por la impredecible y sorprendente estrategia adoptada por el gobierno de Trump. Asimismo, la Organización Mundial de Comercio calcula en un ejercicio orientativo que los intercambios de mercancías a nivel mundial podrían contraerse más de un 1% este año. Por su parte, la compañía alemana Allianz calcula que los aranceles recíprocos podrían provocar una disminución del ritmo de crecimiento del PIB mundial entre el 1% y el 5,5% en función de cómo transcurra la fase de negociaciones entre Estados Unidos y el resto de países. El mayor banco estadounidense por activos, JP Morgan Chase, ha elevado al 60% la probabilidad de que la economía mundial entre en recesión este año. Se espera además que afecte negativamente a la inflación, especialmente en el país norteamericano. De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Royal Bank of Canada, la variación de precios en Estados Unidos podría acelerarse hasta cerca del 4% a finales de este año, más de un punto porcentual respecto a los valores actuales. Los temores de una fuerte desaceleración han provocado, en segunda derivada, una intensa caída del precio de las materias primas. El barril de Brent, referenciado en Europa, ha descendido esta semana más de un 15% hasta los $63, el valor más bajo desde mediados de 2021. Los principales índices bursátiles como el Eurostoxx 50, el Nikkei y el Standard & Poor's 500 también han registrado caídas entre el 10 y el 15% en apenas 3 días. Más noticias. Según los datos oficiales del INDEC, Argentina registró una significativa reducción de la pobreza en la segunda mitad de 2024 al pasar del 53% al 38%. Esta mejora se explica por una combinación de factores, una incipiente reactivación económica, cierta recuperación de ingresos y especialmente una fuerte desaceleración de la inflación que cayó del 25,5% mensual en diciembre de 2023 al 2,4% en marzo de 2025. El plan de estabilización impulsado por el presidente Javier Milei, basado en un ajuste de shock con 3 pilares: drástico recorte fiscal, contracción monetaria y control cambiario, continúa generando mejoras en los principales indicadores económicos. Sin embargo, este último dato de pobreza que Milei ha celebrado como un logro de su gestión no ha logrado acallar las críticas de algunos sectores que advierten de que la medición del INDEC subestima el peso de gastos estructurales como vivienda y transporte, lo que podría distorsionar la percepción de mejora. Aunque millones han salido técnicamente de la pobreza, muchas personas siguen sin acceder a condiciones básicas de vivienda digna, según advierten distintos especialistas. Las mejoras en los indicadores sociales y en la percepción ciudadana serán claves de cara a las elecciones legislativas de octubre, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del
del Senado. Un resultado favorable podría permitir a La Libertad Avanza aumentar su representación parlamentaria, actualmente en clara minoría, y facilitar el avance de su programa de reformas, hoy condicionado por la necesidad de negociar cada voto. No obstante, mientras el gobierno argentino celebra estas cifras, otros focos de tensión se mantienen abiertos. El retraso en el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, clave para reforzar las reservas del Banco Central y avanzar en la salida del cepo cambiario, ha reactivado la desconfianza en los mercados. Desde comienzos de año, el riesgo país subió de 550 a más de 900 puntos básicos. En paralelo, las reservas internacionales se redujeron en más de 7.000 millones de dólares, en buena parte por la intervención del Banco Central para sostener el tipo de cambio oficial ante una creciente demanda de dólares. Las presiones sobre el peso y la falta de definiciones sobre el nuevo esquema cambiario, en medio de rumores sobre posibles devaluaciones o regímenes de flotación, genera un clima de incertidumbre que pone en duda la sostenibilidad del plan Milei. En este contexto, alcanzar cuanto antes un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es vital para estabilizar las variables financieras, calmar a los mercados y reforzar la credibilidad del plan de estabilización. Nos vamos hasta Asia. China había respondido hasta ahora de una forma casi simbólica a los aranceles del 20% impuestos por Trump desde su toma de posesión, indicando con ello una predisposición a negociar. Sin embargo, en esta ocasión Pekín ha respondido con firmeza a la ronda de aranceles recíprocos anunciados por Trump el pasado día 2 de abril, que en el caso de China ascienden al 34%. Pekín anunció al día siguiente que aplicaría también un arancel del 34% que entraría en vigor el día 10 de abril, un día después de que lo haga el arancel estadounidense. Adicionalmente, China ha anunciado una larga lista de contramedidas. La restricción inmediata de exportaciones de 7 tierras raras, samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio, una investigación antidumping sobre los tubos médicos de rayos X estadounidenses e indios, la suspensión de importaciones avícolas de 2 empresas estadounidenses, la inclusión de 11 empresas de defensa en una lista de entidades no confiables, controles de exportación a 16 empresas estadounidenses y la suspensión de importaciones de sorgo de una compañía estadounidense. De no cambiar nada de aquí a una semana, los aranceles entre las dos grandes potencias rondarían el 74%, lo que supondría una grave disrupción de las relaciones comerciales y un severo golpe para los sectores exportadores y una larga lista de compañías multinacionales con intereses en ambos países. Según distintas estimaciones, los aranceles podrían provocar una caída del crecimiento en China de al menos entre el 1 y el 2% del Producto Interior Bruto este año y una caída de las exportaciones del 4 al 5%. Más asuntos que también tienen que ver con China, que inició el pasado 2 de abril maniobras militares y de guardacostas a gran escala en torno a Taiwán. Se trata de la última vuelta de tuerca de la creciente campaña de Pekín para afirmar sus pretensiones de soberanía y reprimir los esfuerzos de la nación insular por preservar su independencia de facto. Los ejercicios se produjeron en un momento en que el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, trata de mejorar la preparación militar y civil ante una posible invasión de la isla por parte de China, a la que el mes pasado calificó de extranjero hostil. El ejército chino declaró que las fuerzas navales, aéreas, terrestres y de misiles estaban practicando la toma de control integral, ataques a objetivos marítimos y terrestres y operaciones de bloqueo. Al mismo tiempo, la Guardia Costera de China también anunció patrullas de aplicación de la ley que, según dijo, ejercitarían inspeccionando, interceptando y deteniendo embarcaciones. El Ministerio de Defensa de Taiwán informó de que 71 aviones militares chinos operaron alrededor de la isla el martes, 36 de los cuales cruzaron la línea del espacio aéreo de Taiwán y registró la presencia de 13 buques de guerra chinos. El ejército taiwanés respondió con un simulacro de preparación de guerra, la segunda vez que lo hace fuera de sus maniobras anuales. Lai ha tomado medidas en los últimos meses para reforzar la postura defensiva de Taiwán, realizando los simulacros de movilidad de defensa civil más serios del país en décadas y anunciando planes para restablecer los ensayos militares en tiempos de paz. El Ministerio de Defensa taiwanés declaró que la escalada de actividad militar china en la región desafiaba el orden internacional y la estabilidad regional, añadiendo que Pekín se está convirtiendo en el mayor alborotador a los ojos de la comunidad internacional. Y en Turquía, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán ha anunciado el cese de la lucha armada. En el mundo incierto y caótico en el que nos encontramos también hay espacio para el optimismo. Tras más de 40 años de conflicto, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán,
el PKK, anunció recientemente un alto el fuego indefinido después de que su líder, el histórico Abdullah Öcalan, encarcelado en régimen de aislamiento desde 1999, solicitase al grupo deponer las armas y cesar las hostilidades. No hay alternativa a la democracia en la búsqueda y realización de un sistema político, afirmó Öcalan en su manifiesto. A partir de ahora se espera que comience una fase de diálogo entre Ankara y el PKK. El grupo kurdo ha planteado entre las condiciones para iniciar el proceso de desarme la liberación de su líder. El gobierno ha descartado la opción de una amnistía general, sin embargo se baraja la posibilidad de una posible relajación de las estrictas condiciones de aislamiento. Aunque las divergencias entre las dos partes continúan siendo considerables, el abandono de la lucha armada supone un paso fundamental para poner fin a un conflicto que ha provocado al menos 40.000 fallecidos. Y nos fijamos en la escalada de la tensión entre Israel, Siria y Turquía. Las fuerzas aéreas israelíes bombardearon el 2 de abril varios objetivos militares en Siria, entre ellos el aeropuerto de Hama y la base T4 situada a tan solo 225 kilómetros al sur de la frontera con Turquía. Varios analistas apuntan que estos ataques podrían considerarse una advertencia de Tel Aviv a Ankara sobre los supuestos planes del gobierno otomano de construir bases militares en Siria. Según algunas fuentes, Turquía estaría negociando con Damasco el despliegue de defensas aéreas en el aeropuerto de T4 o en Palmira para asegurar el espacio aéreo durante el proceso de reconstrucción. Poco después de los ataques, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel acusó a Turquía de desempeñar un papel negativo en Siria y el ministro de Defensa hebreo Israel Katz advirtió al presidente sirio Hamed al-Sarraj que pagarán un alto precio si permiten que fuerzas hostiles a Israel entren en el país y pongan en peligro sus intereses de seguridad. Nos fijamos ahora en África y en esa guerra arancelaria que también está dañando las economías africanas. En 2024, el total de exportaciones africanas a Estados Unidos alcanzó los 39.500 millones de dólares y como el resto del globo, África también sufrirá las consecuencias de los aranceles anunciados por la administración estadounidense el pasado 2 de abril. Algunos países no sufrirán mucho. Las principales exportaciones de múltiples países africanos parecen estar exentas del nuevo gravamen, si bien la lista proporcionada por Washington no es particularmente detallada. Otros se verán gravemente afectados. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Sudáfrica, el país africano más industrializado, que sufrirá un arancel del 30% en gran parte de sus exportaciones. Costa de Marfil exporta más de 1.000 millones de dólares al año al mercado estadounidense, productos agrícolas, cacao principalmente, que no estarán exentos del arancel del 21%. De forma más llamativa, Lesoto y Madagascar sufrirán aranceles de casi el 50%. La mitad de las exportaciones de ambos son textiles que se dirigen a Estados Unidos. En el caso del segundo también hay que sumar la producción de vainilla. Las elevadísimas tasas fijadas son consecuencia del elevado déficit comercial que sufre Washington con estos países, lo que se explica por la diferencia en la capacidad de compra. Muchos países africanos no pueden permitirse muchos de los productos que exporta Estados Unidos. Analizamos ahora algunos datos concretamente en Estados Unidos. En esa guerra mundial comercial, el presidente Donald Trump anunció la mayor subida de aranceles del siglo XX el pasado día 2 de abril en lo que denominó Día de la Liberación. Los aranceles recíprocos, según las declaraciones de Trump, obedecen a las barreras no arancelarias y manipulación de los tipos de cambio por parte de sus socios comerciales. Sin embargo, en la práctica, el cálculo de los aranceles aplicados entre el 11 y el 50%, tanto a rivales como aliados, 57 países. En total, se basa exclusivamente en el déficit comercial que Estados Unidos tiene con cada país. El arancel teórico se ha calculado dividiendo el déficit comercial bilateral entre las importaciones de Estados Unidos a ese país. Después se ha aplicado la mitad de ese arancel teórico. Trump sostiene por ello que se trata de una versión amistosa. Para los países con los que Estados Unidos tiene superávit, se ha aplicado un arancel mínimo del 10%. El resultado, con todo, es impactante, especialmente para los países asiáticos con amplios superávits comerciales con Estados Unidos. A China, el gran rival geopolítico, se le aplicó un arancel del 34%, que sumado al arancel del 20% aprobado el mes pasado, se traduce en un arancel adicional del 54% en 2025. Si tenemos en cuenta que Trump ya subió los aranceles a China un 20% en su primer mandato, el arancel general sobre productos chinos quedaría en el 74%. Esto equivale a llevar a la práctica un
decoupling de la principal potencia manufacturera. Se produciría una disrupción de graves consecuencias para las cadenas de valor global. Poco refugio encontrará nadie en el friendshoring o relocalización en zonas geográficas amigas. Los aliados en Asia también se ven muy afectados, especialmente Vietnam con el 46%, Camboya con el 49%, Tailandia con el 36% o Indonesia con un 32%, cuya economía depende enormemente de sus exportaciones a Estados Unidos, y otros como Japón o Corea del Sur son castigados con un 20% y un 25%. La Unión Europea, el gran socio comercial de Estados Unidos, le aplicaría tan solo un 20%. En cambio, Latinoamérica, dado que en general mantiene desequilibrios comerciales a favor de Estados Unidos, se vería afectada solo por aranceles del 10%. No se han anunciado nuevos aranceles sobre Canadá y México, a los que ya aplica el arancel del 25% que entró en vigor a principios de marzo, excluyendo los productos que cumplen con el TMEC. Apenas quedan unos días para frenar lo que parece una declaración de guerra mundial comercial. El arancel general del 10% entró en vigor el pasado día 5 de abril y los aranceles recíprocos individuales entrarán en vigor el próximo miércoles 9 de abril. Y para terminar, nos fijamos en la respuesta europea al pulso arancelario de Trump. Tras el anuncio de los nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, la Unión Europea ha reiterado la disposición a mantener el diálogo abierto con Washington, pero también se han preparado medidas de respuesta para defender los intereses del bloque. Las medidas anunciadas hasta ahora por la administración Trump, que afectan al bloque comunitario, se dividen en tres grandes paquetes: un arancel del 25% al acero y aluminio, un 25% adicional a los vehículos y componentes no fabricados en Estados Unidos y un 20% específico sobre productos de la Unión Europea como parte de los llamados aranceles recíprocos aprobados el 2 de abril, que entrarían en vigor el día 9. En conjunto, estas tarifas afectan a exportaciones europeas por un valor de unos 360.000 millones de euros anuales, es decir, alrededor del 70% del total que la Unión Europea exporta a Estados Unidos, según cálculos de la Comisión Europea. Como gesto hacia la distensión, la Comisión Europea ha anunciado este lunes 7 de abril una propuesta de eliminar de forma recíproca los aranceles industriales entre ambas economías, siguiendo el modelo aplicado con otros socios. En paralelo, prepara una respuesta gradual. Las primeras contramedidas se centrarán en los aranceles ya vigentes sobre el acero y el aluminio. Aunque en un inicio se habló de represalias por valor de 26.000 millones de euros, las autoridades europeas han confirmado que esa cifra se revisará a la baja. Por el momento no se ha comunicado el importe definitivo ni la lista completa de productos afectados. Además, se pondrá en marcha un grupo de vigilancia para detectar posibles desviaciones en los flujos comerciales, analizando aumentos repentinos de importaciones en sectores sensibles como consecuencia indirecta de las barreras impuestas por Washington. Bruselas también podría recurrir al instrumento contra la coerción económica, aprobado en 2023, pero aún no lo ha utilizado. Esta herramienta permite aplicar restricciones no arancelarias, como limitar el acceso de empresas extranjeras a contratos públicos o al mercado interior, restringir inversiones o incluso vetar servicios digitales. Su aplicación exige una investigación formal y el respaldo de una mayoría cualificada de Estados miembros, algo que no está garantizado, por lo que no se contempla como una respuesta inmediata. La Comisión también evalúa posibles investigaciones regulatorias y de competencia que podrían derivar en un endurecimiento de condiciones para empresas estadounidenses. En paralelo, la Unión Europea intensificará sus esfuerzos para diversificar sus relaciones comerciales. Von der Leyen ha señalado que el bloque centrará su estrategia en reforzar lazos con socios como México, Mercosur, Suiza o países del sudeste asiático, en línea con su objetivo de ampliar su presencia en el comercio global más allá de Estados Unidos. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.